¿Cree usted en el avivamiento? ¿Es bíblico? Quizás usted ha estado escuchando en las noticias lo que está sucediendo acá en Estados Unidos en la Universidad de Asbury, en el estado de Kentucky, donde algunos jóvenes de la generación que le dicen acá Gen Z, la generación Z, han estado reuniéndose y comenzaron como un servicio en la capilla, un servicio de oración, y se empezó a extender y ya van como 8 o 9 días de servicio sin parar, las 24 horas, y algunos ya están diciendo que es como un avivamiento o un despertar espiritual. Y bueno, viene la pregunta, ¿es un avivamiento? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es bíblico el avivamiento? ¿Por qué algunos critican esto y se oponen? ¿Está el Señor haciendo algo en medio nuestro en esta edad, en esta hora, en este año? Bueno, yo voy a hablar sobre todo esto y si está listo ya comenzamos. Es bueno estar juntos en esta hora y voy a hablar del avivamiento hoy. Y bueno, para empezar, si usted ha estado al tanto de las noticias, no sé cuán lejos han llegado las noticias. He notado que en todo Estados Unidos se está hablando de esto y hay personas que han estado viajando de otros estados al estado de Kentucky y hay personas que han estado viajando inclusive de Brasil, de Inglaterra, de otros países, y parece que algo está pasando. Este grupo de jóvenes comenzó un servicio en la capilla, un servicio regular. Si estoy correcto, creo que fue un miércoles en la mañana, algo así. Y comenzaron a orar y cuando terminó la alabanza, la oración, tuvieron un mensaje normal, regular, nada emocional. Fue un estudio bíblico, inclusive yo lo vi y lo estuve revisando. Un estudio en Romanos, sin mucha emoción, verdaderamente, muy acertado el muchacho en lo que estaba diciendo. Y luego se quedaron alabando a Dios. Después del servicio, algunos se quedaron ahí alabando al Señor, un grupo. Y entonces comenzaron a añadirse personas y se comenzó a alargar el servicio. Y lo que iba a ser un servicio corto de 1 hora y media o algo así, bueno, ya lleva días. Ese día entraron en la noche, siguieron en la madrugada, luego el próximo día siguieron alabando a Dios y empezaron a llegar jóvenes. Y estos son jóvenes, bien jóvenes, no son los millennials. Esta es la generación que sigue, son los Gen Z, que se dice acá en Estados Unidos. Yo creo que se traduciría como la generación Z, los más chicos, que ahora están en edad universitaria. Algunos son juniors, están comenzando en la universidad. Y bueno, empezaron a llegar y esto fue atractivo y llegaron más jóvenes y más jóvenes y más jóvenes y se empezó a extender. Y como dije anteriormente, ya llevan días en esto. La última vez que yo revisé llevan como 9 días o 10 días, no sé ya cuántos días son, pero ya lleva bastantes días. Y los servicios son a las 24 horas y continúa creciendo. Y si usted ve las cámaras que están llegando, las noticias nacionales lo han estado reportando. Y las cámaras, si usted ve, son miles de personas haciendo línea para entrar. La línea da la vuelta a la cuadra, a la otra esquina. Alguien hizo una toma, decía que había más de 1,5 kilómetros de largo de personas esperando para entrar al lugar. Entonces viene la pregunta, ¿es esto un avivamiento? ¿Es un mover de Dios? ¿O es algo emocional, como algunos critican? ¿Qué es lo que está pasando? Yo le voy a decir exactamente mi sincera percepción en cuanto a esto, lo que yo pienso. Yo he estado viendo y he estado meditando y voy a hablarles sobre el avivamiento, lo que yo entiendo que es el avivamiento y cuáles son las características de un verdadero avivamiento. Para empezar, si creo yo o no creo en el avivamiento. Sí, yo sé que algunos hermanos, especialmente reformados, personas que predican la gracia de Dios,
personas que predican nuevo pacto, dicen que ya no hay avivamientos, que no debemos andar siguiendo avivamientos porque ya hemos sido avivados, nuestro espíritu ha sido avivado y somos uno con Cristo. Verdaderamente lo que tenemos es que renovar el entendimiento, crecer en el entendimiento y no buscar avivamiento. Bueno, yo diría que eso depende de lo que significa avivamiento para usted. Yo quiero definir esto bien porque en nuestra historia de ministerio hemos tenido en años atrás lo que algunos han considerado avivamientos, posiblemente no el avivamiento con la palabra con la A mayúscula o el avivamiento nacional, pero sí brotes de un despertar donde personas han venido a Cristo por multitudes. Y nosotros vivimos esto hace años atrás cuando comenzamos el ministerio en las misiones, donde en los días de la carpa, a veces teníamos servicios que seguían muy largos y empezaban a crecer orgánicamente y llegaban miles de personas y miles de personas vinieron a la fe, vinieron al Señor en estos, nosotros llamamos avivamientos en plural, pero ¿se puede considerar esto como un avivamiento? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que significa esta palabra y qué es verdaderamente un avivamiento, ¿sí? Yo creo, para empezar, aunque se me disgusten algunos amados reformados, que son muchos de los que están en nuestras filas, digamos, con quienes nos identificamos bastante en cuanto a lo que es nuevo pacto, en cuanto a la predicación de gracia, que dicen no. Y una de las cosas es porque dentro de los grupos reformados hay muchos cesacionistas, personas que ya no creen que los dones del Espíritu Santo están activos en el día de hoy, mejor dicho. Y también algunos que sí son continuistas, que sí creen en los dones o en la operación de los dones del Espíritu hoy en día, pero dicen que hay mucho sensacionalismo, mucho emocionalismo en estas cosas y verdaderamente de una vez lo dan por no necesariamente falso, pero lo descuentan como que no lo aceptan. Entonces, yo creo que podemos no irnos a ese extremo de negar todo, sin embargo, cautelosamente, escuche bien, con cuidado, analizar todas las cosas, porque, escuche bien, yo creo que Dios es soberano. Dios está vivo y está activo en el planeta Tierra. Yo creo que Dios, por medio de su soberanía, decide si Él quiere atraer a Él multitudes en lo que es un movimiento, en lo que es un despertar. Y la historia de la iglesia nos enseña sobre varios despertares. En inglés se le llaman awakenings. Quiere decir que en la historia de la iglesia cristiana, especialmente en los últimos 300 siglos, en esa historia vemos este tipo de despertares mayores donde naciones han venido a Cristo y luego esto ha repercutido en generaciones que han seguido después. Y verdaderamente ha sido un mover de Dios porque uno ve los frutos. Entonces yo tengo que darle a usted las características de lo que sí sería un verdadero avivamiento y lo que no es un avivamiento. En qué tener cuidado y a qué estar abiertos. ¿Sí? Entonces, muy interesante. ¿Cuáles son las características de un avivamiento? Le voy a dar 3 características de un avivamiento y luego voy a hablar de Asbury, de lo que está pasando en Asbury, y vamos a ver si alguna de estas características están presentes ahí. Sí, y hay 3 características principales y yo voy a ir al texto bíblico para ver exactamente lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Porque si no está en la palabra, si no hay apoyo bíblico, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? 3 marcas de un despertar. Y yo me voy a ir a Segunda de Crónicas y ver el avivamiento nacional bajo Josías, pero esto es Antiguo Testamento. Entonces viene la pregunta, ¿y qué sucede en el Nuevo Pacto? ¿Dónde quedamos con todo esto en el Nuevo Pacto? Bueno, primero déjeme ir por pasos. 3 cosas que he podido yo anotar en cuanto a lo que han sido
avivamientos. Uno es conversiones. Cuando hay un despertar, cuando hay un avivamiento, un mover del Espíritu de Dios en una nación, en una provincia, que a veces empieza pequeño, pero luego se extiende. Centralmente, una de las cosas que suceden en el centro de todo esto son conversiones. Personas vienen a Cristo por multitudes. Cuando nosotros hablamos de los avivamientos bajo las carpas, con minúscula, claro, por respeto a los moveres mayores, nosotros siempre notamos que cuando llegábamos a una ciudad con la carpa y había un despertar, había un mover del Espíritu de Dios en esa ciudad, siempre notamos que habían conversiones. Personas venían a Cristo en grandes multitudes y eso es una característica de que algo está pasando. Sí, cuando estudiamos los avivamientos de los siglos anteriores, nosotros vemos que multitudes vinieron a Cristo. Si usted ve los avivamientos de Charles Finney, aunque yo no esté completamente de acuerdo con la teología de Charles Finney, usted lo sabe, sobre todo en lo que tiene que ver con la justificación por fe solamente. Sin embargo, respeto el mover que hubo en esos años y hubieron muchas conversiones. Y es una característica. Pero hubieron movimientos en la historia. Usted se da cuenta de Charles Spurgeon, que era un predicador bautista, pero reformado. Bautista que cree en la soberanía de Dios y que cree en la elección y que predicaba el evangelio completo. Nosotros vemos que las multitudes se acercaban y venían a oír la palabra de Dios y hubo un despertar en Inglaterra en esos días por causa de su ministerio. Cuando nosotros vemos los avivamientos bajo los hermanos Wesley, John Wesley y Charles Wesley, también vemos algo parecido. La gente se acercaron, multitudes vinieron, la iglesia se despertó esa sed, ese hambre de venir a buscar la palabra de Dios y de nuevo vimos conversiones. Sí, había un evangelista llamado George Whitefield que era central en ese mover de los hermanos Wesley en esos años. Y vimos cómo multitudes vinieron a Cristo por medio de la predicación de este hombre. Hay algo que podemos notar y es que siempre hubieron algunas figuras centrales en estos movimientos. Si usted se da cuenta, y yéndonos a la historia de los pentecostales clásicos, no estoy hablando de los carismáticos o los neopentecostales modernos, porque verdaderamente eso es otra categoría muy problemática, dicho sea de paso. Pero si nos vamos clásicamente, y yo creo que muchos pentecostales clásicos van a estar de acuerdo conmigo, ellos no aceptan muchas de las cosas que hay hoy en día en el nombre del pentecostalismo o en el nombre de los movimientos carismáticos, como es el llamado evangelio de la prosperidad, clamar, decretar, pactar, qué sé yo, todo ese montón de cosas. Y muchos de los pentecostales clásicos le van a decir a usted, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero ellos creen en el mover del Espíritu de Dios, por algo son pentecostales. Y si usted se da cuenta, en la calle Azusa en Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, hubo un movimiento a principios del siglo pasado, ahí por alrededor del año 1909, por ahí 1905, 1909, por ahí. Y de ahí vinieron muchas personas a Cristo, miles y miles y miles, y de ahí nació el movimiento pentecostal dentro de Estados Unidos. Entre ellos vinieron los movimientos que luego llegaron a ser las asambleas de Dios, otros llegaron a ser los cuadrangulares, la iglesia cuadrangular, etcétera, etcétera. Aunque yo esté en desacuerdo en algunas cosas con estos movimientos, aunque yo esté en desacuerdo con la teología de los Wesley, por ejemplo, en cuanto a la justificación por fe, por ejemplo, porque yo esté en desacuerdo con la manera en que algunos usan y abusan los dones del Espíritu, que en ocasiones no son los dones, sino es sensacionalismo y emoción. Eso no quiere decir que yo no crea en el mover del Espíritu de Dios y que yo no crea que los dones están en operación en este siglo, en este tiempo entre nosotros, ¿sí? O sea, conversiones es clave para cualquier mover del Espíritu de Dios. Y si usted dice, hermano, pero lléveme al Nuevo Testamento, lléveme a la iglesia. Bueno, si usted se va conmigo a la iglesia primitiva, usted va a ver que cuando el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, Pedro se paró, habló y 3,000 personas vinieron a Cristo en una sola predicación. Eso es un avivamiento, eso es un mover del Espíritu de Dios. Que 3,000 personas hayan venido a Cristo de un solo golpe,
eso es un mover. La iglesia nació en un avivamiento. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, si usted toma la palabra avivamiento para decir que estabas muerto y luego reavivaste, o que necesitas avivarte porque te moriste o porque estabas dormido, bueno, eso es otro contexto. Pero yo no estoy hablando de eso ahora, estoy hablando de cuando la iglesia está experimentando algo vivo, una manifestación vívida del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 2, verso 4 de 1 Corintios, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. La iglesia nació en el poder del Espíritu. La iglesia nació en el poder del Espíritu y con dones. Y usted regresa y estudia la historia de la iglesia primitiva, usted se da cuenta que dones estaban presentes en la vida de la iglesia todo el tiempo. La pregunta es, ¿siguieron los dones o terminaron? Los secesionistas le van a decir a usted que terminaron, que solamente pertenecían a la era apostólica. Los continuistas van a decirle a usted que todavía siguen. Yo creo que siguen, yo creo que los dones están presentes, yo creo que Jesucristo sigue siendo el mismo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice Santiago que no hay mudanza ni sombra de variación en Dios. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Capítulo 1, verso 17 de Santiago. Quiere decir que Dios no cambia, amado. Dios no cambia, y en este nuevo pacto que es fundado sobre mejores promesas, estamos en un pacto que nació en el poder y la demostración del Espíritu de Dios. O sea, yo no tengo nada en contra de eso. Ahora, tenemos que ser sabios, tenemos que tener discernimiento, tenemos que separar y ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sí, hace poco tiempo hubo un movimiento acá en Canadá que le llamaban el movimiento de Toronto Blessing, le llamaban. Y usted estaba oyendo cosas bien raras y no necesariamente habían conversiones. Eran personas que venían de las iglesias, de movimientos carismáticos, y habían lo que ellos le llaman manifestaciones, pero en este caso eran cosas raras, personas que caían en el piso y estaban riéndose por horas y tenían ataques de risa, otros que ladraban como perros, otros que se retorcían y cosas así. Verdaderamente eso no tiene apoyo bíblico. O sea, había mucho emocionalismo, mucho sensacionalismo, pero no había Biblia y no habían conversiones. Posiblemente porque el Señor es misericordioso y tiene misericordia aún en medio de lugares donde hay error y puede salvar a algunos, eso ya lo sabemos. Sin embargo, no podemos decir que esas son las características de un verdadero avivamiento, ¿sí? La primera es conversión y la segunda es fe renovada y crecimiento. En un mover del Espíritu de Dios, en un avivamiento, se renueva la fe. Usted es avivado. ¿Me está siguiendo acá? Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don que está en él. Fíjese lo que dice Pablo: aviva el fuego del don que está en ti. En otras palabras, prende el fuego otra vez, prende la llama otra vez del don que está en ti. El don puede estar ahí, amados, pero no funcionando, puede estar apagado. ¿Por qué? Por la rutina de ir a la iglesia el domingo, ir a la iglesia el miércoles y luego repetir lo mismo la próxima semana y luego repetir lo mismo la próxima semana, y se va convirtiendo en una rutina, y de pronto viene el Señor y soberanamente hay un despertar y la iglesia vuelve otra vez a recobrar ese deseo de servir, el deseo de adorarle, el deseo de hacer evangelismo, y verdaderamente a eso se le puede llamar un despertar. Entonces, lo primero es conversiones, lo segundo es fe renovada y crecimiento. Empieza a haber un crecimiento en la iglesia, crecimiento espiritual y crecimiento físico. Quiero decir, en números, numérico, visible. ¿Por qué razón? Porque personas empiezan a entregar a ese Señor y empiezan a llegar a la iglesia. Y una de las cosas que una persona puede experimentar en un avivamiento es muchas personas nuevas. Personas que vienen a Cristo y están comenzando a crecer en la fe. Y tercero es el impacto mayor, que es el impacto nacional. Cuando hay un avivamiento grande de proporciones nacionales, usted se da cuenta, como en este caso, las noticias empiezan a darse cuenta y empiezan a reportar que algo está pasando. Y me llama la atención con Asbury qué es lo que está sucediendo, y le voy a decir algunas cosas que me gustan sobre lo que está sucediendo en Asbury. Alguien por ahí estaba criticando, diciendo, no, que es emoción porque se la pasan cantando, y hay un montón de jóvenes ahí que nomás están cantando y se la pasan cantando y no se van. Y yo le dije, bueno, mira, imagínense esto.
Imagínate esto, que los jóvenes, los jovencitos de esta generación, quieran estar juntos adorando a Dios y cantando todo el tiempo. ¿Qué hay de malo en eso? Llámele avivamiento, llámele o no le llame avivamiento, o no, aunque no sea avivamiento, de todas formas, es algo bueno que la juventud que se esté juntando por miles y no se van, y ahí están alabando y adorando a Dios. Hay arrepentimiento, me está siguiendo acá, hay confesión pública de Jesucristo, personas que lo están aceptando públicamente como Señor y Salvador de su vida, y siguen llegando, y siguen llegando. Yo no veo nada de malo en eso, verdaderamente, amados, especialmente ustedes, amados hermanos reformados, predicadores de gracia. Yo no veo nada de malo en que la juventud quiera reunirse para alabar y adorar a Dios. Al contrario, lo veo como algo muy bueno, como algo muy positivo, sí. Otra cosa que me gusta a mí de Asbury es que es algo orgánico. Fíjese que no hay ninguna figura famosa en esto. El muchacho que estaba dando el estudio bíblico es uno de los muchos que hacen eso allí entre ellos. Un muchacho tranquilo, muy calmado, no había nada de emoción. Y lo que estaba entregando bíblicamente es muy correcto, porque yo estuve revisando el mensaje. Le voy a decir algo, pero aún así, él no queda como figura en esto. Él salió por la puerta, se fue, y los que se quedaron ahí adorando a Dios se quedaron sin él y se quedaron solos. Y luego llegó otro y habló un ratito, y luego llegó otro y habló. No hay una figura central, y esto a mí me gusta mucho, porque puede ser desviado. Si empiezan a llegar figuras famosas, si empiezan a llegar predicadores famosos a aquel lugar, puede ser que venga distracción. Y entonces también vienen agendas, vienen ideas, vienen intenciones de hacer cosas. Usted no ha visto eso. ¿Me está siguiendo acá? Usted no ha visto a nadie parado pidiendo dinero, tratando de recoger fondos y que quieren comprar esto y que quieren comprar lo otro. No hay nada de eso. ¿Me está siguiendo acá? No vea una figura carismática aventando la Biblia en el piso y parándose sobre la Biblia y gritando y sudando y formando. No se ve nada de eso. Es una cosa increíble, y esto me llama mucho la atención, porque lo que están viendo son jóvenes. No hay una figura famosa, no hay nadie famoso. No hay ninguna de las manipulaciones que uno ve por ahí en iglesias, mega iglesias. No las puedo ver, no veo manipulación. Usted ve servicios de iglesias masivas y usted ve la manipulación. Cómo manipulan a la gente para que vengan, cómo los manipulan para que estén ahí. Hay organización, hay preparación, hay logística, hay anuncios pagados, hay de muchas de estas cosas, pero usted no puede ver esto aquí en Asbury. No hay esto. No hicieron unas campañas de publicidad, y yo no digo que eso sea malo. Nosotros hemos hecho campañas de publicidad cuando hacemos los festivales en Latinoamérica, pero yo no les llamo avivamiento. ¿Me está siguiendo acá? Pero acá en Asbury no han habido campañas de publicidad. No hay una figura central promoviéndolo en televisión. No hay movimientos o denominaciones financiando esto. No se han planeado los servicios. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer un maratón y vamos a durar 7 días sin parar. Nada de eso, nada se planeó. Ellos empezaron a alabar a Dios, empezaron a orar a Dios, y aquello empezó a alargarse orgánicamente. Y ellos lo que han hecho es ser obedientes a lo que el Señor está haciendo. Y siguen ahí, siguen alabando a Dios, adorando a Dios. Después de pronto se para alguien, da un mensajito cortito, da una palabra de ánimo, y algunos se entregan a Cristo, oran por otros, oran unos por las necesidades de los otros, y gente sigue llegando, y gente sigue llegando, y gente sigue llegando. O sea, eso me dice a mí que esas son las señales o las características de un avivamiento. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, yo no me voy a atrever a ponerle el nombre de avivamiento, todavía no. Yo no me voy a atrever a decir esto es un avivamiento, porque verdaderamente, para saber si verdaderamente es un avivamiento o fue un avivamiento, eso se va a saber tiempo después. Eso se va a saber cuando veamos que los frutos quedan. Cuando veamos que mucha gente vino a Cristo y lo que pasó ahí impactó una generación. Cuando veamos que lo que sucedió ahí quedó y que hay frutos y que podemos nosotros decir, mira, fulano se entregó a Cristo en ese movimiento, ciclano se entregó a Cristo en ese movimiento, y podamos ver que los cambios fueron grandes y tangibles. Entonces podemos decir, eso fue un avivamiento. Por el momento todavía no,
pero sí puedo decirle a usted que tiene las características. Yo le decía a mi esposa el otro día, mi esposa me decía, ¿tú crees que sea? Parece, pero será. Y yo le decía, mira, tiene las características. Y yo no quiero ser la persona negativa que siempre esté buscando lo malo en las cosas. ¿Me sigue? No. Uno tiene que estar abierto, cuidadosamente, cautelosamente abierto. Y yo estoy abierto cautelosamente. Por el momento le puedo decir esto. Hay buenas características. Una, que es orgánico. No ha habido preparación. No fue preparado, no hay nada preparado. Es orgánico. Y otra, no hay figuras centrales. Otra, no hay un presupuesto, no hay organizaciones financiando nada, hermanos. Esto está pasando así, como le estoy diciendo a usted. Y eso me dice a mí que estas son las primeras características de un mover de Dios. Están habiendo conversiones, está habiendo una renovación de fe, especialmente en la juventud, amado. Como decía una muchacha que salió hablando, esta es una generación que se caracteriza por problemas de los nervios, por la ansiedad, por la depresión. Usted ve en los Gen Zs, por causa a veces de tantas redes sociales y tantos videitos y tanta presión social, usted se da cuenta que hay mucha ansiedad y mucha depresión. Ha sido una generación caracterizada por la ansiedad. Y ella dice, acá lo que estamos experimentando es algo diferente. Estamos viendo jóvenes que están viniendo al Señor y su fe está siendo renovada y quieren seguir a Cristo y quieren estar aquí en comunidad alabando y adorando a Dios. Eso todo es bueno, ¿sí? Eso es muy bueno. ¿Qué puede pasar? Vamos al texto por unos minutitos y voy a hablarle un poquito de avivamientos. Y si usted viene conmigo a las Crónicas, Segunda de Crónicas, usted va a ver ahí las características de un avivamiento nacional. Y después, cuando usted tenga tiempo, usted lea completamente Crónicas. Pero ahí vemos la historia de Josías. Vemos a Josías, que fue un rey joven, era un niño cuando entró. Y esto es algo muy tremendo, porque cuando yo leo a Josías, me doy cuenta de algunas similitudes con lo que está pasando ahí en Asbury. A la edad de un niño, él fue guiado por hombres en la corte y eran personas que tenían temor de Dios. En Asbury hay personas mayores que están ahí dentro de la facultad, que se juntan a orar y tienen temor de Dios y han guiado a los jóvenes para que estos busquen el evangelio, para que busquen de Dios, para que tengan temor de Dios. Y esta universidad tiene historia de haber tenido algo parecido en el pasado. Quiere decir que ellos ya han conocido, por lo menos los más ancianos, ya han conocido algo del mover de Dios, sí. Pero es interesante que Josías estaba rodeado de gente que lo guió. Y esto parece ser una característica que nosotros vemos ahí. En el caso de Josías, ni su padre ni su abuelo se caracterizaban por ser hombres piadosos. Mucha de esta juventud, amados, de estos Gen Zs, han sido criados por la televisión. Sus padres ocupados trabajando en la calle, papá y mamá, tratando de suplir, tratando de proveer, y estos niños solos en casa. Con el teléfono estos son nativos a la tecnología, estos son nativos a las redes sociales y han crecido de esa manera, sí, pero sus padres no necesariamente han sido gente que han buscado a Dios. Qué tremendo que sin tener padres y madres que han buscado a Dios, estos jóvenes, esta generación de jóvenes se está acercando al Señor por sí misma. Esto es algo donde podemos ver la soberanía de Dios ahí en operación. Sí, bueno, vemos que Josías es descendiente de David y vemos algunos errores y cosas terribles en la vida de David. Sin embargo, no importa lo que haya pasado en tu familia en el pasado, Dios puede tener una visitación contigo en el presente, ¿sí? Pero una característica que tiene Josías y su reinado es un anhelo por agradar a Dios. Sí, un propósito firme de buscar a Dios, y eso lo vemos en la vida de Josías. A los 8 años de edad inició su reinado. A los 16 años,
quiere decir a los 8 años de su reinado, toma la decisión de buscar a Dios a medida de ser acercado y buscaba las cosas que agradaran al Señor. A los 16 años es un adolescente, amado. Por eso es que le digo que yo veo una similitud entre Josías y lo que esta generación está empezando a experimentar. A los 20 años, es decir, a 12 años de su reinado, inicia una labor de limpieza y quita las imágenes y los cultos cuya práctica contenía sacrificio de niños, prostitución, borracheras, etc. Josías toma la decisión de apartarse de todas esas cosas, y yo veo a la juventud, estos Gen Zs, que lo que están haciendo es eso, buscando apartarse del mundo, apartarse de los vicios, apartarse de las cosas y venir a las cosas del Señor, ¿sí? Y vemos acciones en la vida de Josías, que ellos cortaron con aquello que estaba enfermando a Judá y trajo al pueblo a un tiempo de restauración y avivamiento nacional. Esto fue un avivamiento nacional. Entonces, eso lo hemos definido. Una tercera cosa que vemos es un arrepentimiento nacional. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de dirección. Es decir, si estás yendo para acá, desviarte e ir en la dirección contraria. Algunos amados que predican la gracia de Dios o amados reformados se asustan cuando oyen la palabra arrepentimiento porque piensan que estamos regresando a los arrepentimientos o al bautismo de arrepentimientos en lugar de la fe. Pero yo le voy a decir una cosa, arrepentimiento, creo la palabra en el griego es metanoia, quiere decir simplemente cambiar de dirección. Y aquí, cuando usted ve que masivamente las personas están viniendo y están cambiando de dirección y iban en esta dirección, pero ahora van en dirección contraria, eso es arrepentimiento. Y esto lo estamos viendo también aquí en Asbury, y eso lo hemos visto en otros movimientos en la historia de los avivamientos. En el caso de Josías, rasgó sus vestidos en una expresión de dolor ante la lectura del libro de la ley, hallado mientras reparaban el templo. Aquí recobran la ley de Dios, es decir, el antiguo pacto escrito, y lo traen de nuevo al medio de ellos. En nuestro tiempo es recobrar la Biblia. Aquí en Estados Unidos la palabra de Dios la han sacado de las escuelas, y yo sé que en Latinoamérica muchas de las cosas que suceden aquí luego suceden unos años más tarde allá en Latinoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica. Quiere decir que aquí en Estados Unidos la oración, creo que fue en 1962, quedó prohibida en las escuelas, sacaron a la oración de las escuelas. Hoy en día las personas preguntan, ¿por qué hay tanta violencia en las escuelas y tiroteos y gente muerta? ¿Y dónde está Dios en todo esto? Yo le digo, bueno, a Dios ustedes lo sacaron de la escuela. En el año 1962 sacaron la oración de las escuelas, han sacado a Dios de la plataforma pública, lo han sacado de las escuelas. ¿Cómo que ahora no le puedes echar las culpas a Dios? ¿Me está siguiendo acá? Sin embargo, nosotros vemos que en escuelas están empezando a haber movimientos del poder de Dios. Algunos han dicho, bueno, es que Asbury es una universidad cristiana. Amado, todas las universidades grandes de Estados Unidos fueron universidades cristianas. Si usted se va y estudia la historia de Yale University o estudia la historia de cualquiera de las universidades grandes, por ejemplo, Harvard, alguna de esas, todas esas universidades fueron cristianas en el principio. O sea, decir que esto está pasando porque es una universidad cristiana, eso verdaderamente es una objeción muy pobre. ¿Sabe por qué? Porque muchas universidades cristianas hoy en día están muertas. Hay más ateos dentro de universidades cristianas que afuera, hermano. Yo lo he visto. Yo he visitado universidades cristianas donde me han invitado a ir. Algunos lugares me han invitado a hablar. Y yo veo el secularismo metido ahí dentro. Y veo el mundo metido dentro. Y la filosofía. Y las teorías de la evolución. Y profesores que no conocen a Cristo. Yo en el seminario bíblico, y estoy hablando de hace 40 años atrás, más de 40 años atrás, había maestros que no eran salvos. Porque como era a nivel universidad, tocaba llegar maestros ahí, maestros de filosofía, maestros de griego, que no conocían a Cristo, no eran creyentes. ¿Me está siguiendo acá? Estos eran los que estaban preparando en griego a los que iban a servir a Dios más tarde. Por eso es que muchos quedaron en el camino. Y en la universidad lo que hicieron fue enfriarse. ¿Me está siguiendo acá? Un maestro me dijo una vez, si tú verdaderamente estás llamado por Dios, aquí esta es la prueba. Si sobrevives la universidad,
verdaderamente estás llamado por Dios, porque aquí muchos llegan y aquí quedan. Y esa es la verdad. Y nosotros hemos visto en las universidades cómo verdaderamente lo menos que se habla en las universidades cristianas a veces es de Dios. Tristemente. Pero hay una que otra por ahí que sí. Entonces, bueno, Asbury, nosotros vemos ahí un mover del Espíritu de Dios muy tremendo. Vemos también en la vida de Josías un arrepentimiento sincero y humilde. El pueblo se humilla, y si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare a Dios y se arrepintiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, dice la palabra de Dios. Dios está dispuesto a sanar a su tierra. Solamente lo que se necesita es que aquellos que le siguen verdaderamente quieran hacerlo de corazón sincero y buscar a Dios de corazón sincero, y Dios es hallado. Sí, en soberanía, Él dice, yo fui hallado entre los que no me buscaban. Dios es hallado por soberanía entre los que no le buscaban. Sin embargo, entre los que están tratando de agradarle y los que están comunicando la buena noticia y predicando la buena noticia y verdaderamente siguiendo la voluntad de Dios en cuanto a lo que Dios quiere hacer en la nación, para estos hay visitación. Claramente que sí, la hay. Y también vemos ahí en Josías un gran deseo de buscar a Dios con una actitud sincera y humilde. Josías, y eso lo vemos ahí en el verso 26 y 28 de ese capítulo 34, ¿sí? Un gran deseo de regresar la nación a Dios. En Estados Unidos sí ha habido mucha corrupción, sí ha habido mucho secularismo en las escuelas y todo eso. Pero, amados, hay un remanente que ha estado orando en cada década. Han habido creyentes que en cada década han estado orando para que la nación regrese a los caminos del Señor, o lo que se puede interpretar como una conversión masiva, ¿sí? Bueno, vemos muchas cosas en la vida de Josías. Yo le insto a usted a leer ahí la porción completa. Dice Habacuc capítulo 3 verso 2, y esto es muy interesante. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjese, esta es la oración de Habacuc, el profeta. Habacuc está orando a Dios y le está diciendo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Avivamiento es una palabra muy antigua, la vemos desde los días antiguos. Le voy a decir algo. Si usted se va ahí en el capítulo 1 de Habacuc, dice el capítulo 1, verso 5, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios está prometiéndole al profeta Habacuc que va a hacer una obra que cuando se cuente, cuando se hable de esa obra, no la van a creer. Es una obra gigantesca. Pero luego hay guerra. Él dice, yo voy a levantar a los caldeos, nación grande y poderosa que camina por la anchura de la tierra. Que decir que el pueblo iba a sufrir, iba a padecer. Pero luego vemos en el capítulo 3 al mismo Habacuc diciendo, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer a las naciones. Esa debe ser la oración que nosotros tenemos hoy en día en los labios. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer a las naciones. ¿Me está siguiendo acá? Yo creo que si como iglesia venimos juntos y oramos, adoramos a Dios, buscamos el rostro de Dios, amados, nos humillamos, ¿me está siguiendo acá? Buscamos lo que está en el libro, avivar lo que está escrito, especialmente en este nuevo pacto fundado sobre mejores promesas, que es un pacto de avivamiento, porque le digo algo, usted quiere ver avivamiento en el nuevo pacto, váyase al libro de los Hechos y usted va a ver avivamientos en el libro de los Hechos. Ya le hablé de Pedro, en otra ocasión se convirtieron 5,000 personas, contando solamente los hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Si usted contaría a las mujeres y los niños, por lo menos eran 15,000 personas que vinieron a Cristo en un solo momento. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo?
Y así creció la iglesia, fueron movimientos. Y luego usted se da cuenta al apóstol Pablo predicando en ciertas ciudades. En algunas ciudades lo echaron a la cárcel, lo golpearon. En otras ciudades la ciudad se despertó y vinieron a Dios en abundancia. Y Pablo pudo llevar este evangelio a las 4 esquinas del imperio romano, amados. Y esto fue sobrenatural por el poder de Dios. Yo he visto movimientos sobrenatural en las naciones. Yo he podido llegar a una ciudad y ver cómo una ciudad viene a Cristo, la ciudad completa. Nosotros estuvimos en Haití, amados, en una ciudad, y hay personas que quizás están viendo esto conmigo, que han viajado conmigo, algunos que son parte del equipo y estuvieron conmigo en Haití. Ellos saben lo que les estoy diciendo. Nosotros una vez estuvimos en una ciudad que tenía 35,000 habitantes y esa noche la policía nos dijo a nosotros que al evento habían llegado entre 58,000 a 60,000 personas. Eso nos dijo la policía. 60,000 personas en una ciudad donde solamente hay 35,000 habitantes. ¿Cómo se explica eso? Porque la voz corrió y vinieron desde las ciudades vecinas y se acercaron. Por ahí yo tengo fotos, tengo videos sobre eso. Por ahí usted puede ir y verlo ahí en nuestro sitio en el internet, en japerez.com, y ahí lo puede encontrar. Hemos visto eso. Nosotros hemos visto ciudades ser estremecidas por el poder de Dios, amados. Hemos llegado a ciudades donde nos han dicho, aquí no se puede hacer eso, aquí no puede haber un movimiento grande. Y le hemos dicho, vamos a creer a Dios, vamos a juntarnos los pastores. Luego usted ve a los pastores testificando y diciendo, wow, verdaderamente el Señor nos ha visitado. Yo creo en visitaciones del poder de Dios, amados. Yo creo en los dones del Espíritu y yo creo que el Señor hoy en día puede soberanamente atraer a Él, a aquellos que Él conoció desde antes, y esto es masivamente. Quítese la idea de que en el cielo, en la Nueva Jerusalén o en la Nueva Tierra, solamente van a haber un grupito de escogidos. Hay personas que creen que el grupito de ellos son los únicos escogidos que existen. Hay personas que creen que los que están dentro de su denominación son los únicos que van a ir al cielo. No, amado, ahí en la visión de Juan, habían de todas las naciones, había una multitud inmensa delante del trono. Son grandes las multitudes que vienen a Cristo, los que han venido durante los siglos y los que van a venir todavía en este tiempo. Yo estoy emocionado por lo que está pasando. Me dijo alguien que ya en algunas otras universidades hay grupos que fueron ahí a Asbury y se han regresado a sus universidades y están haciendo lo mismo en sus universidades. Esto puede ser algo bien tremendo y esto puede terminar siendo un avivamiento nacional. En lugar de juzgarlo, en lugar de criticarlo, en lugar de hablar negativamente de esto, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos por esos jóvenes que están ahí en Asbury? ¿Por qué no oramos por los jóvenes que están en las otras universidades? ¿Por qué no estamos detrás de ellos creyendo de que Dios visita a la generación de ellos? Y nosotros que somos los más viejos, también nos hacemos parte de lo que Dios está haciendo. ¿Qué me dice usted? ¿Es buena noticia eso? Sí. Bueno, si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo, amados. Y aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.